Bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana de clases en el módulo 3, Comunicación y Redacción. Esta clase vamos a revisar dos conceptos clave, coherencia y cohesión. Pero, ¿para qué sirven? A ver, cuando uno tiene un texto bien redactado, sea escrito u oral, recordando eso, que un texto puede ser escrito u oral, este debe tener ciertas características que le permitan hacerlo mayormente comprensible, ¿sí? Primero tenemos la coherencia, que por concepto general tiene que ver con la lógica, que exista una lógica en el texto. Si, por ejemplo, esto es abuelo de pájaro, pero si voy a presentar 3 temas, no puedo solamente desarrollar 2 temas. ¿Sí? ¿Se entiende? O si no, el texto está incompleto. Algo tan básico como eso se estudia, se revisa, y el uso de ciertos recursos nos permite exactamente hacer eso, que un texto sea mayormente comprensible, ¿sí? Para que cualquiera lo pueda entender. Por el otro lado, la cohesión apunta más al uso de estos recursos para que esta lógica interna se articule, ¿sí? Como por ejemplo el uso de conectores. Así que vamos a comenzar con lo que es la coherencia en un mayor detalle. Como ya decía, hay que recordar que un texto puede ser oral o escrito, porque finalmente el texto no es otra cosa que un conjunto de palabras en este caso, ¿correcto? Que entregan un mensaje. Entonces, en cuanto a la coherencia, como ya he señalado, todo tiene que tener un sentido lógico. No pueden haber, primero, contradicciones, no pueden existir las contradicciones. Entonces, si por ejemplo yo digo que el perro es un can, no puedo después, 2, 3 líneas después, decir que es un felino, porque es uno o lo otro. Por otra parte, tampoco han de existir las repeticiones. Tiene que ir entregando información nueva. No puedes estar repitiendo una y otra vez lo mismo, o si no, se vuelve un texto no solo ilógico, sino también aburrido. Ahora, la coherencia de un texto está a nivel macro, ¿sí? Y micro, o a nivel general o global y local. ¿A qué me refiero con esto? Que un texto es coherente en su construcción total cuando tiene un tema y está organizado de tal forma en que tiene, por ejemplo, subtemas, o capítulos, o partes. Ejemplo, una tesis de grado. ¿Sí? La tesis de grado está estructurado en lo macro, en una introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, en lo local, cada párrafo, cada oración tiene su propia estructura y lógica. Por ejemplo, si voy a presentar 3 temas y voy a decir, primero voy a hablar de los perros, los gatos y de las aves, tengo que presentarlas en ese orden, no en otro, porque es el orden de presentación. Así tengo que desarrollar dichos temas o subtemas. ¿Se entiende? Hablar de lo más general a lo más específico, ¿correcto? De lo general a lo particular, o primero presentar el problema, después la solución, o la causa y el efecto. Todo eso tiene que ver con el sentido de coherencia de un texto. Y por otra parte, pero no menos importante, la cohesión tiene que ver con esta articulación entre las ideas. Y para ello básicamente existen 2 mecanismos principales de cohesión. Tenemos el de nivel gramatical, en cuanto a la redacción, ¿sí? Y el uso de conectores. En primer lugar, en segundo lugar, primero voy a hablar de esto, después voy a hablar de lo otro. Por ejemplo, a modo de introducción, ¿sí? Todos aquellos conectores que te permiten ordenar las ideas y cómo estas se van presentando. Luego tenemos en el orden de los mecanismos de cohesión el léxico semántico, que tiene que ver con el vocabulario. Por ejemplo, el usar sinónimos. Si yo voy a hablar de los perros, yo no puedo decir el perro tal cosa, el perro esto, el perro aquello, sino el perro, el can, este mamífero. Usar sinónimos y representaciones de sinonimia que nos permitan utilizar otras palabras. Por ejemplo, aquello, aquel, el animal, etcétera, etcétera. También se habla de la adecuación cuando uno habla de las propiedades textuales, pero la adecuación tiene que ver netamente a cuando tú tienes que adaptarte. Un texto, por ejemplo, lo tienes que adaptar a distintos contextos. Supongamos, un texto informal, pasarlo a formal o viceversa. Pero en realidad esto no aplica tanto en este contexto, valga la redundancia, porque estamos hablando de un texto, o un contexto, mejor dicho, académico. Por ende, la formalidad siempre debe de existir. Así que nada más que agregar, ¿sí? Una explicación breve,
pero no por ello menos importante sobre lo que es la coherencia y la cohesión, recordando que son propiedades textuales para que un texto esté mejor redactado. ¿Sí? Se han de practicar, se ha de estudiar en profundización cuando uno quiere mejorar la redacción, tanto o la expresión oral, en cuanto al uso de los conectores especialmente, y cómo se va estructurando distintos tipos de textos, ¿sí? Por eso es importante cuando uno, por ejemplo, va a estudiar un documento como cómo escribir una carta, el revisar, perdón, primero su estructura. Así que nada más que agregar, muchas gracias por escucharme y hasta la otra semana.